porque la enseñanza va acerca de la necesidad de congregarse, la importancia de congregarse. ¿De acuerdo? Así que vamos a la carta a los Hebreos, sacar vuestros móviles, vuestras Biblias. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos. Tenía un amigo que le costaba mucho encontrar la carta a los Hebreos. Siempre decía que le costaba. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Me gustaría, antes de leer, no os digo el versículo todavía, pero ubicaros en el capítulo 10 y oramos. Y Padre, te pedimos, en contexto de iglesia, de tu comunidad, de tu familia de fe, de tus hijos, que nos des luz, Señor, que abras nuestros ojos, que nos des revelación, iluminación por tu Espíritu Santo y nos permita, Señor, vivir de acuerdo a esa luz. No queremos seguir, Dios mío, cegados por la tradición o por nuestros propios pensamientos. Oramos que la palabra, Señor, genere en nosotros ese efecto que tiene que tener de corregir, de instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Espíritu Santo, habla a tu iglesia, háblanos, Señor, y ayúdanos a corregirnos en esta área. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de leer la carta del versículo, ¿vale? Solamente un contexto. Los Hebreos es una iglesia, es una comunidad, ¿vale? Que ya parecía que tenía cierto tiempo, ¿vale? No es un conjunto de cristianos nacidos de nuevo, que llevan 2 o 3 años, sino que ya tenían sus añitos y se ven algunos versículos en los que dice que, bueno, que no volvamos atrás, que recordemos a los pastores que nos antecedieron y que posiblemente ya estaban con el Señor. O, por ejemplo, cuando les dice que debiendo ser muchos de vosotros ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se os enseñen las primeras cosas, los fundamentos, ¿verdad? Entonces ya es una congregación bastante distendida en el tiempo, ¿vale? Y entonces en este contexto en que se sienten tentados a volver a doctrinas erradas, les dice esto, Hebreos 10, versículo 25. ¿Estáis ahí conmigo? Hebreos 10, versículo 25. Partimos de este texto y desarrollamos toda la idea. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el texto base. Y la enseñanza va acerca de la necesidad o la importancia de congregarse. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros, ahora podéis prestar atención, no hace falta que estéis todo el rato mirando la Escritura ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de vuestra vida cristiana, en vuestros trabajos, ¿verdad? Gente de otras comunidades, os vais a encontrar cristianos, entre comillas, diría yo, que os van a decir estas cosas, ¿vale? Ejemplos que yo me he encontrado. Por ejemplo, no hace falta ir a la iglesia porque yo puedo orar y leer la Biblia en mi casa. Esto me lo han dicho a mí, en alguna ocasión. Otro ejemplo, no voy a ninguna iglesia porque está llena de hipócritas. Esto también me lo han dicho. Esto es más habitual de escuchar, ¿verdad? Luego hay otro que dice, no voy a ninguna iglesia porque los pastores solo piden dinero. Esta sí la he escuchado yo, en una conversación que yo tuve. Otro dice, estoy poniendo varios ejemplos que os pueden sonar comunes, entre otros que cada uno haya escuchado. No hace falta ir a la iglesia, lo importante es ser buena persona. Esto lo dicen muchos los católicos también. Lo importante es ser buena persona. Ser buena persona. Bueno, la palabra dice que nadie es buena persona, pero bueno. Otro ejemplo es, soy cristiano, este sería lo contrario, porque todos los domingos voy a la iglesia, como si de un religioso se tratara, ¿no?
Y esto, ¿sí o no? Estas cosas nos suenan, escuchar estos ejemplos. ¿Estamos aquí? Bueno. Hablando de la importancia de congregarse, yo voy a enseñar ahora algunos, a lo largo del Nuevo Testamento, verdades que yo creo que son fundamentales con relación a la iglesia. Porque a veces los argumentos que nos encontramos son flojitos. Yo voy a la iglesia para adorar a Dios, yo voy a la iglesia para aprender, yo voy a la iglesia y se encuentran cosas así. Pero realmente la columna vertebral de esta enseñanza es mucho más fuerte. ¿Y por qué la necesidad de congregarse? Y el peligro de no congregarse. Y lo primero es el comportamiento. Vamos a tener 3 puntos, ¿vale? Os los digo. El comportamiento natural de la iglesia. Comportamiento natural de la iglesia desde su origen. El segundo punto, la iglesia es cuerpo de Cristo y templo del Dios vivo. Y el tercer punto es el orden en la iglesia. Mirad, el primer punto, el comportamiento natural de la iglesia desde su origen. ¿Cuándo se inicia la iglesia? ¿Cuándo se inicia? En Hechos, ¿vale? En Hechos. Jesús les dice a sus discípulos, a un grupo de discípulos, como pueden ser nosotros mismos, dice, esperad aquí hasta que venga la promesa de mi Padre. La promesa es el don del Espíritu Santo, profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Y dice Hechos 2, no hace falta que lo busquéis, si lo queréis apuntar en algún lado está bien. Dice en Hechos 2, versículo 1, dice, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ¿cómo se encontraban los discípulos? Juntos y unánimes. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Juntos y unánimes cuando el Espíritu Santo descendió. Ninguno dijo, me voy a mi casa. Ninguno dijo, yo pienso que puedo recibir el Espíritu Santo y la promesa por mi cuenta. Dijo, esperar aquí, y el Espíritu Santo desciende cuando todos están juntos. Interesante esto, ¿no? El Espíritu Santo viene a este grupo de discípulos que está junto. Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿qué empieza a pasar? En Hechos capítulo 2, si os acordáis. Se empieza como a liar, ¿no? En Jerusalén empiezan a hablar en lenguas, testimonios, los apóstoles hacían milagros, y empieza a haber ahí pues un avivamiento extraordinario. ¿Y por qué este detalle de que en Hechos 2, cuando se lee lo que está pasando, Hechos 2, 42 y 43, dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y que la iglesia permanecía unida, compartiendo el pan, estando en las casas y perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Y por qué este detalle? Porque Dios, a pesar de que todos reciben el Espíritu Santo, Dios mantiene el orden y empieza a manifestar los milagros por los apóstoles. Y los discípulos perseveran en la doctrina de los apóstoles, los que vendrían a ser los hermanos mayores dentro de esa familia de fe que acaba de engendrar el Señor. A pesar de que todos recibieron el Espíritu Santo, pero hay un orden que Dios respeta y que Dios ha puesto, porque Él mismo lo ha establecido. Y posteriormente se repartirían otras funciones con el paso del tiempo, pero en Hechos 2:42, que es el que acabo de citar, de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, permanecían juntos, nadie decía tener suyo nada. Dice algo más en los versículos siguientes, en el 46, que dice, y todos los días los discípulos se reunían en el templo, pero hace un matiz, y lo voy a leer ahora rápidamente para que lo veáis vosotros mismos. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué destaca? ¿Cuál es el comportamiento de la iglesia en su inicio? Estar juntos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero aquí hay un matiz interesante que a lo mejor se nos pasa por alto, que es que dice, y perseverando unánimes. Perseverando unánimes. Así que no siempre sería sencillo congregarse, no siempre sería fácil, sino que requiere una actitud de disciplina y de constancia que se impone a nuestras emociones. Me tengo que congregar. Perseveraban. Perseverar es
Tú te quieres sacar unos estudios de 4 años y estás emocionado el primer año, pero cuando vas por el segundo, el tercero, y cuando vienen momentos difíciles tienes que perseverar. Tú quieres sacar a tu familia adelante en el trabajo y tus jefes no te caen muy bien, tus compañeros no te lo ponen nada fácil, pero tú tienes que perseverar porque sabes que tienes que sacar tu familia adelante. En el contexto de iglesia, los discípulos están juntos cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que por boca de los apóstoles se manifiesten milagros y ellos perseveran juntos y unánimes. ¿Por qué digo esto? Porque esto es el origen de la iglesia y es el comportamiento natural de la iglesia. ¿Sí se entiende? El Espíritu Santo viene y el comportamiento natural de la iglesia es estar juntos. A ninguno se le ocurre decir, me cambio de iglesia, ¿no? Cosas así, ¿no? Y luego cuando ya termina Hechos, y tú ves toda la carta a los Hechos, entramos a las cartas del Nuevo Testamento. Las epístolas de Pablo, de Pedro, Judas y todas estas epístolas que vemos en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algo muy interesante, y es que estos escritos tienen ¿cuál es la finalidad de las cartas? Pues enseñar, corregir desviaciones, manifestar amor, preocupación, pero siempre ¿a qué? ¿A qué van dirigidas las cartas? A las iglesias. Va dirigida a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Tesalónica. Todas las cartas tienen una finalidad y un contexto de comunidad. Y lo que pretendo daros ahora, pues son herramientas para contestar cuando os encontréis con personas que dicen que son cristianas pero que no quieren congregarse, o que no les hace falta, o quizá en nuestra propia comunidad, personas que van dejando de congregarse. Pero no solo de nuestra propia comunidad, sino en todas las comunidades pasa esto, en todas las iglesias. Pero no es el comportamiento natural de la iglesia. De acuerdo a Hechos, lo natural era estar juntos. Y ves el Nuevo Testamento, las cartas, y va dirigida a las iglesias. Va dirigida a las comunidades. Y tú dices, bueno, pero Abraham, escucha, no todas van dirigidas a comunidades. Algunas son personales. Es verdad, es verdad. ¿Cuáles son esas cartas personales? A Timoteo y a Tito. ¿Quién son Timoteo y Tito? Timoteo y Tito son ministros del Evangelio, gente que se dedica a predicar, a enseñar, a levantar ancianos, a establecer iglesias. Vaya, están metidos hasta lo profundo en la voluntad y en la obra del Señor. Así que el consejo de Pablo y las instrucciones de Pablo hacia estos chicos es precisamente para formar, para edificar la iglesia del Señor. Luego vemos la carta a Filemón, que tú dirías, bueno, ¿y Filemón qué? ¿Vale? Filemón, Pablo le escribe por causa de su esclavo, de Onésimo. Pero le dice, Onésimo me es útil para la obra, para la extensión del reino de Dios. Y luego en Filemón le dice, saluda a la iglesia que está en tu casa. Así que Filemón, tanto como Timoteo y con Tito, siempre están en un contexto de iglesia, de familia de fe, de comunidad. Ah, bueno, pero habrá ni la segunda carta de Juan, dirigida a la señora elegida, que se llama así. Carta a la señora elegida, segunda carta de Juan. Y es un cariño que el apóstol Juan le muestra y le dice, me regocijo de que tus hijos caminan en la verdad. Es decir, que están viviendo el Evangelio en comunidad. Y la tercera carta de Juan, carta a Gayo, un anciano que se le reconoce por servir a los hermanos. Servir a los hermanos, de modo que volvemos al contexto de iglesia. En definitiva, aún las cartas personales están en un contexto de comunidad, de iglesia. Todo el Nuevo Testamento emerge la iglesia, cómo se comporta la iglesia, y todas las cartas van dirigidas a la iglesia. De modo que no hay que ser un genio para decir, bueno,
la iglesia será importante, ¿no? Quizá Dios se mueve a través de la iglesia, quizá no, sí. Y de hecho, gracias Ana Belén. Y de hecho esto es muy interesante también, que las cartas del Nuevo Testamento están saturadas de mandamientos de parte del Señor. Jesús es el Señor, gloria a Dios, aleluya, sí, es el Señor. Aunque no me congrego, aunque pienso que no hay que congregarse, aunque no hace falta congregarse, porque puedo orar y leer la Biblia en mi casa, porque no me hace falta ser cristiano para ir a una iglesia, porque pienso que no hace falta ir a la iglesia para ser buena persona. Todos estos argumentos que se utilizan por ahí, ¿no? Y los mandamientos que saturan las cartas. Atención, los voy a decir con su pasaje. Amaros unos a otros, Romanos 13:8. Saludaos unos a otros con ósculo o con beso santo, 2 Corintios 13:2. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, Efesios 4:32. Someteos unos a otros en el temor del Señor, Efesios 5:21. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, Colosenses 3:13. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, Colosenses 3:16. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, Santiago 5:16. Sumisos unos a otros, 1 Pedro 5:5. Y este es muy fuerte, atención a este, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, Abraham, has dicho muchas cosas rápidas, muchos mandamientos. Lo he dicho para que veáis que lo que une a todos esos mandamientos es unos a otros, unos a otros, unos a otros. Amaos, someteos, corregíos, instruíos, animaos, perdonaos. Si tenemos luz y decimos que estamos en luz, tenemos comunión de manera natural. No caigáis en la trampa, en serio. Yo me he encontrado mucha gente, cuando trabajaba, por ejemplo, en New Garden, me encontraba con mucha gente que decía que era cristiana y cosas así. Y me llega gente, por ejemplo, cuando estoy en Beniaján, me dice, Abraham, mira, hay una mujer en mi trabajo que dice que es cristiana, pero no se congrega y no sé qué. Y me llegan cosas así, y los vais a ver y los vais a conocer por muchos sitios. Incluso gente que es cercana a vuestra va a dejar de congregarse. No caigáis en la trampa. No caigáis. Mirad la importancia que da el Espíritu Santo a la iglesia. Él la crea, Él levanta a los apóstoles, las cartas van dirigidas a iglesias, los mandamientos son para la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien que dice ser cristiano y no quiere reunirse puede cumplir esta serie de mandamientos que dice el Señor? ¿Cómo los va a cumplir en su casa? Sentado en el sofá. Jesús es el Señor, sí, aleluya, gloria a Dios. Yo hago tu voluntad, Señor. Ama a tus hermanos, no, porque estoy en mi casa. Sujétate a tus hermanos, no puedo, porque estoy viendo YouTube. Toda la vida de iglesia es presencial y es de comunidad. El segundo punto, ¿vale? Ya hemos visto la iglesia en Hechos y en las cartas. ¿Qué dice Pablo, el apóstol Pablo, que es la iglesia? Y utiliza dos analogías. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos analogías con las que Pablo se refiere a la iglesia? ¿Estamos aquí? ¿Estamos despiertos? ¿Cuáles son? ¿No lo sabemos? Una es esposa de Cristo y cuerpo de Cristo, y la otra es templo del Dios vivo. Así se refiere Pablo a la iglesia. Esposa, fijaos esta enseñanza que Pablo da del matrimonio, ¿vale? Atentos los matrimonios. En Efesios 5, ahora no da tiempo a leerlo, pero lo podéis ver, de Efesios 5, 23 en adelante, que dice, el hombre y la mujer se unen en matrimonio y forman un solo cuerpo. Y nadie maltrata su propio cuerpo. Poniéndome ejemplo yo con Vane,
yo si quiero amar a mi mujer, a mí no se me ocurre, si somos una sola carne, yo no voy a hacerle daño porque me estaría haciendo daño yo a mí mismo. Somos un solo cuerpo. Si ella pierde, pierdo yo, porque somos uno solo. Si ella gana, ganamos todos, porque somos un solo cuerpo. Entonces, forman un solo cuerpo, nadie maltrata a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Y en esta unidad de hombre y mujer, el varón se constituye cabeza de su mujer, autoridad sobre su esposa, ¿de acuerdo? Y finalmente Pablo concluye que esta enseñanza del matrimonio dice, y yo lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. Así que, cuando digo esposa y cuerpo, lo uno intencionalmente, porque en el momento que la esposa y el esposo se unen, son un solo cuerpo. Entonces, Cristo y la iglesia es esposo y es esposa y están unidos, un solo cuerpo. Y de este cuerpo la cabeza es Cristo. ¿Sí se entiende? Y en esta idea vemos que se encuentra también en 1 Corintios, en el que dice que primero fue formado Adán y después Eva. Diciendo, no es que, dice, la mujer procede del varón en su origen, porque Dios crea al hombre y luego crea a la mujer y eran uno solo y Adán era su cabeza. Todo esto está en 1 Corintios 11, ¿vale? Ahora, ¿quién es el postrer Adán, según la Escritura? Cristo. Es el primero de la nueva humanidad espiritual, salvada, redimida. Y la iglesia procede de Cristo también. Ambos son uno solo, Cristo es la cabeza y la iglesia es su esposa, es su cuerpo. Es su cuerpo y ella es su Salvador. De manera que son uno. ¿A dónde quieres llegar? Formar parte de la iglesia implica formar parte de Cristo. Pues son uno. Por consiguiente, estar fuera de la iglesia implicaría estar fuera de Cristo. ¿Sí se entiende ahora? ¿Por qué vas a la iglesia? Yo no voy a la iglesia. Yo he creído en Cristo y soy iglesia y estoy unido a mi Señor. Somos esposo y esposa, somos uno solo. Y mis hermanos forman parte de esta unidad. Todos somos un cuerpo. Y la iglesia, el comportamiento natural que hemos visto en Hechos es estar juntos. Es normal, es natural. Es más, cuento un testimonio de hace poco de una mujer. Buscaba al Señor en su intimidad, en su casa. Buscaba al Señor, buscaba al Señor, buscaba al Señor. Oraba, total. Que tiene una experiencia con Cristo, nace de nuevo, pues, se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor. ¿Qué pensáis que fue lo que le ocurrió subsiguientemente después? Pues que el Espíritu Santo la estaba impulsando a buscar a la familia de fe. De manera natural. Y ahí fue que nos encontramos con ella. Porque le salía de manera natural. Entonces, cuando un cristiano nace de nuevo, de manera natural quiere estar en el cuerpo, quiere estar unido junto con la esposa, con el cuerpo de Cristo, a su Señor, formando parte del cuerpo. Pero cuando algo no va bien, en lugar de querer estar con el cuerpo y con su Señor, se quieren alejar. Por eso digo que no caigamos en la trampa. Ni queramos justificar lo injustificable. Una ilustración nos va a ayudar a esto. ¿Os acordáis de Juan 15, la vid verdadera? Jesús dice, yo soy la vid. Vamos a combinar la parábola con la enseñanza que acabo de dar. Yo soy la vid, el árbol que da vida, que es el de... La vid es el de las uvas. Sí. Y es el que, y Jesús es la vid, es el que tiene la vida, y para tener vida los pámpanos tienen que estar en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permanecéis en mí, tenéis mucho fruto. Si alguno no permanece en mí, es cortado y echado al fuego. Si alguno está fuera de mí, nada podéis hacer, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Y si comparamos y combinamos estas dos, lo que vemos es que si estamos fuera del cuerpo de Cristo, nada podemos hacer. Está muy bien esta combinación. La parábola de la vid, Jesús dice, fuera de mí nada podéis hacer, pero es que Cristo está íntimamente unido a su cuerpo, a su esposa, que es la iglesia. Estar en la iglesia significa estar en Cristo, estar fuera de la iglesia implica estar fuera de Cristo. Y entonces si la iglesia es un cuerpo, y yo siempre pongo este ejemplo, y me corto la mano, ¿esa mano va a vivir o va a morir? Va a morir. Necesita estar en el cuerpo. Igual que el pámpano cuando es cortado de la vid no vive, así en el cuerpo de Cristo cuando amputamos uno de los miembros, ese miembro no va a vivir. Cuando escuchéis estas cosas, sabed que hay un peligro. Cuando la gente quiere dejar de congregarse. Luego Pablo utiliza otro ejemplo, que es el templo del Dios vivo, ¿no? Dice, se refiere a la iglesia, dice, a pesar de que el cuerpo de cada creyente, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo y le pertenecemos al Señor, también se refiere a ellos, a cada uno de nosotros, como piedras vivas, ¿no? Que nos vamos edificando unos a otros para que entre todos hagamos un templo donde mora Dios. Cada uno somos templo del Espíritu Santo, pero cada uno de nosotros nos vamos edificando y se coordinan para formar un templo agradable en el Señor. ¿Y cómo se edifica este templo? Somos todos piedras vivas. Dios edifica un templo donde Él mora, que somos nosotros. ¿Pero cómo se edifica? Y entonces vemos lo que el Señor hace. ¿Qué hace el Señor? Efesios 4, 11 al 13. Este lo leo literal. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles. Y lo voy a leer lento para que no lo digamos de memoria sin tener conciencia de lo que estamos leyendo. Constituyó a unos apóstoles. A otros los constituyó profetas, predicadores, que hablan de parte de Dios. A otros evangelistas. A otros pastores, que cuidan de la grey, y maestros. Para ponerse medallas y decir, yo soy el pastor, el ungido de Jehová. No dice eso el texto, ¿verdad? A fin o con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La función de los pastores, mi función, la función de Javier, la función de Segundo es enseñar a cada uno de ustedes y perfeccionarlos para la obra del ministerio. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Es edificar a la iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entre todos tenemos la finalidad de parecernos a Cristo y llevar a cargo el ministerio de la reconciliación y edificar su cuerpo. Esto solo se consigue en contexto de iglesia. El que está en su casa viendo predicadores por YouTube o viendo la alabanza de Hillsong Church o viendo, yo qué sé, o diciendo que ora y lee en su casa, está constituyéndose a sí mismo en un absurdo, en una incoherencia. No tiene sentido. Vanessa, me caso contigo todos los días por la eternidad, pero me voy a casar de mi madre. No tiene sentido. ¿Qué es lo natural del matrimonio? Estar juntos, engendrar hijos, ¿verdad? Formar una familia. Pues no, yo me voy a casa de mi madre. Sería una incoherencia, un absurdo. La iglesia, la esposa, el cuerpo, las piedras vivas están juntas, se edifican, son perfeccionadas por los pastores, apóstoles, profetas que Dios mismo ha constituido para la obra del ministerio. Y esto se va a relacionar íntimamente con algo que voy a decir ahora. Y es el tercer punto. Esto está muy estrechamente enlazado, que es el orden que Dios pone en la iglesia. En el Nuevo Testamento,
Desde los orígenes que hemos observado en Hechos, observamos un orden. En Hechos vemos a los apóstoles. Y en las cartas notamos como Pablo le enseña a Timoteo, ¿qué le enseña? Que establezca ancianos en las diferentes comunidades. Establece ancianos. Hay un orden. Además, en 1 Timoteo 3 y Tito 1 y 2, dice cómo tienen que ser estos ancianos, estos líderes y estos diáconos. Aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no contenciosos, maridos de una sola mujer, que sean puestos a prueba, en el caso de los diáconos, ¿verdad? Y da una serie de requisitos. Y hay un pastor aquí en Cataluña que está haciéndose, muy famoso, Juan Manuel Vaz, y dice: los pastores de YouTube no son tus pastores. YouTube no es un culto. Facebook no es una iglesia. Y sigue afirmando que puedes aprender buenas cosas cuando escuchas por ahí, pero ten algo en claro: no son tus pastores, ellos no oran por ti, no velan por ti, no te conocen, no saben quién eres. Pero el Señor se ha puesto en tu comunidad, en tu congregación, a pastores puestos por Él, que sí oran por ti, que sí se preocupan, que sí te sirven y que están dedicados por mandamiento del Señor a edificar tu vida. Eso sí, esos son tus pastores. Y la función de Pablo a Timoteo, lo que le dice es: establece ancianos, pastores en las comunidades. No todos están buscando a Pablo, ni a Pedro. Todos se sujetan a sus pastores, a sus ancianos. No todos son excelentes predicadores, ni a lo mejor tienen la luz que tiene el apóstol Pablo. Pero Timoteo dice: establece ancianos, y a partir de ello enseña y edifica la iglesia, y la iglesia se sujete a ellos. Mirad lo que dice el Espíritu Santo a través de Pedro. Primera de Pedro, esto se lo dice a los pastores, así que va para nosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Apacentad la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, no por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, Pablo le da un discurso a los ancianos de Éfeso y le dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién establece los pastores y las autoridades dentro de la iglesia? El Señor. El Espíritu Santo se ha hecho pastores. Cuidad la grey de Dios que Él ha comprado con su sangre. ¿Ok, Señor? Edificarla, de acuerdo a Efesios. Perfeccionarla. De modo que Dios ha sido quien ha establecido pastores en las diferentes congregaciones que hay repartidas en todo el mundo. Y aunque podamos ver contenido online, eso no sustituye a la familia de fe donde Dios te ha colocado. Tú puedes ver contenido online, pero eso no va a sustituir jamás el pastor que Dios te ha puesto. Y los hermanos mayores que Dios te ha puesto, que velan por tu vida, que oran por tu vida, que te cuidan y que tienen que rendir a cuentas a Dios por la función que les ha sido delegada. Es una función de iglesia, de comunidad. No te engañes con el online, ni con decir que no hace falta congregarse para ser cristiano, porque todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia está llena de cuerpo, de iglesia. Estoy terminando ya. Asimismo, esto ahora va para la iglesia. He leído los mandamientos que Dios da a los pastores y vemos cómo se da y qué orden hay en la iglesia. Y luego dice en Hebreos 13 y 17: obedeced a vuestros pastores. Fuerte esto, ¿eh? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Con alegría.
dejémonos pastorear, dejémonos corregir, dejémonos ser perfeccionados, dejémonos ser instruidos, tengamos un corazón enseñable. Ahora, después de decir todo esto del orden, ¿cómo los creyentes que no se reúnen van a cumplir estas cosas? ¿Tienen pastores sobre su cabeza? ¿Pueden ser perfeccionados? ¿Pueden ser corregidos? ¿Pueden amarse unos a otros? ¿Pueden ser instruidos? ¿Pueden llevar a cabo la obra del ministerio? ¿Qué le van a decir? Congrégate, que yo no me congrego. Claro, es un sinsentido. No se dejan enseñar, no se sujetan a las autoridades que Dios ha puesto, no se dejan corregir, por tanto no pueden ser formados y perfeccionados. Y esto es fuerte lo que voy a decir, pero en cierto sentido se vuelven inútiles para el Señor, porque Dios no puede utilizarlos. Porque Dios, desde Hechos, forma una iglesia con sus apóstoles que están juntos. Hace unas cartas, nos compara con una esposa, con el cuerpo que está unido a ella. Nos compara con piedras vivas que nos edificamos. Establece un orden de pastores y de líderes para la perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Personas que dicen que no se congregan, que no quieren congregarse, que se apartan, o que te encuentras por ahí que de alguna comunidad que a lo mejor está en algún momento y dice: no me hace falta ir, están ciegos, no han entendido nada. Dios no obra, no puede obrar a través de esas personas, no te engañes. Dios obra a través de su iglesia, a través de los que han nacido de nuevo y forman parte de Él. Porque vuelvo a lo mismo, ¿qué va a decir el que no se congrega? ¿Qué va a decir? ¿Que está haciendo la obra del Señor? Es que estoy haciendo la obra del Señor. ¿Qué obra? Sí, yo le hablo a todo el mundo. ¿Y qué les vas a decir? ¿Sujétate a los pastores que yo no me sujeto? ¿Ama a los hermanos que yo no quiero amar? ¿Déjate enseñar que yo no me dejo enseñar? ¿Deja que te corrijan para parecerte a Cristo, pero yo no me dejo corregir? ¿Eso le va a decir? Congrégate porque hay que congregarse, pero tú no te congregas. Ya, bueno, no tiene sentido. Cuando digan ¿por qué vas a la iglesia?, creo que ya puedes decirlo. Y si no, os paso la enseñanza. Os la paso y la leéis. Os la paso porque puede ser que se os olviden muchas cosas por ser solamente oral. Pero yo os la paso, a mí no me importa. O por el tablón. ¿Va a hacer discípulos esa persona que no quiere congregarse? ¿En serio va a hacer discípulos? ¿Qué le va a decir? ¿Sé un discípulo como yo lo soy? No. El diablo le está metiendo un gol, pero por toda la escuadra de Chilena, a toda esta gente que no se congrega, que ha dejado de congregarse, que no quiere o que pone argumentos débiles, porque no hay argumento para el Señor. Conclusión con esto. Mirad, con esto termino. La Escritura y el Espíritu Santo que la inspira, atención a esto, nos revela el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Abraham, no lo sé. Pues la hemos repetido 420 veces aquí. Y está en Efesios 1. En Efesios capítulo 1 se ve la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Adoptarnos como hijos. Ser santos y sin mancha. Ser para alabanza de su gloria. El proyecto eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo es su iglesia. Su iglesia. Pero tú le estás diciendo a Dios, sea quien fuere, que no quieres formar parte de la iglesia. Y das argumentos débiles. Y que no quieres congregarte por a saber qué. Cuando el proyecto eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera cualquier cosa, era precisamente su pueblo, su iglesia, su familia. Una iglesia por la que Cristo muere. Muere en la cruz cargando sus pecados, habiendo muerto y resucitado por nosotros.
sacándonos de las tinieblas y llevando a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Pero nosotros no queremos congregarnos. Pues estás fuera de la voluntad de Dios. Estás fuera de la voluntad de Dios. Y añado algo más, que forma parte de la conclusión, obviamente. Todas las cartas y escritos del Nuevo Testamento están enfocados en la Iglesia. Así que es absurdo estar fuera de ella. Y Apocalipsis, sabrán. Apocalipsis no es una carta, es el libro de revelación. ¿Cómo empieza Apocalipsis? El Espíritu de Dios, Cristo, hablando a cada una de las iglesias en los diferentes lugares. ¿Y cómo se desarrolla después el libro de Apocalipsis? El juicio de Dios sobre la humanidad impía y pecadora, pero salva a su iglesia. Dios salva a su novia y condena al mundo que no ha querido creer y que se ha rebelado contra él. Así que Dios tiene un interés muy especial en su familia, en su esposa, en su cuerpo. Es uno con ella. Es uno con ella. Así que es un absurdo, en el sentido más fuerte de la palabra, pensar que eres cristiano y no formar parte de la iglesia o no querer reunirte con ella. Es absurdo. Os dejo dos frases. Una del pastor Miguel Núñez, también muy respetado en muchos círculos. El congregarme no implica necesariamente que estoy espiritualmente bien, porque uno podría congregarse de cualquier manera. Pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Y evidentemente no te hablan pastores jóvenes como yo, que tú podrías decir, Abraham, es que tú no tienes mucha experiencia. Vale. Pero pastores como los que tenemos, Javier y Segundo, especialmente más Javier, años en el Señor sirviendo. Estos hombres que gozan de aceptación y respeto. Jorge con el proyecto eterno de Dios. ¿Esta gente no sabrá de qué habla? Otro respetado, también en algunos círculos, Sugel Michelén. Dejar de congregarse es la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. ¡Buah! Esa sí es dura, ¿eh? Yo cuando la escuché casi me caigo de espalda. Y no pude porque estaba en el sofá. Pero dije, dejar de congregarse es la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Lo que pasa es que esta gente, que es así, que te la encuentras en los trabajos o que las conocemos algunas de ellas o lo que sea, están siendo cegados. Y se están dejando cegar. Porque créeme que la iglesia, pastores y maestros, se procura corregir estas cosas. Y se procura ¿qué deben hacer esta clase de personas? Tienen que arrepentirse profundamente. Ir a la cruz y morir, porque están demasiado vivas. Tienen que morir en la cruz para que viva Cristo. Pedir perdón por sus pecados, porque están pecando. Estar fuera de la iglesia es estar fuera del esposo, es estar fuera de Cristo. Así que espero que con esta enseñanza puedas dar argumentos más sólidos de lo que significa la iglesia, de lo que significa congregarse, de lo que implica. Pero Abraham, ¿nos congregamos para alabar a Dios? Claro que sí, forma parte de la iglesia eso. Pero no es la esencia en sí misma. Aprender, claro que sí, forma parte. Pero mirar todo lo que he enseñado, desde su inicio, incluso hasta su final, con la venida del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y que Dios nos dé gracia y sabiduría para hablar con estas personas que son así y que te las vas a encontrar en muchos sitios. Yo evangelizando un día en el parque me encontré a uno así, que se había apartado y me ponía sus argumentos.
Siempre me pregunto, cuando estés con el Señor cara a cara, ¿le van a servir esos argumentos a Cristo? Me decía, no lo sé, yo ya te digo lo que no. Y te lo vas a encontrar en muchos sitios. Espero que a raíz de esta enseñanza y de todo lo que hemos aprendido durante años, puedas dar una respuesta contundente de la importancia que tiene la Iglesia y de forma natural el estar juntos. Señor, aquí estamos como Iglesia, como tu cuerpo, en el que tú has prometido habitar y estar juntos también cuando nos congregamos. Tu presencia está en medio nuestro, independientemente de que lo sintamos o no, porque tú lo prometes y tú eres veraz. Señor, tu iglesia es tu esposa, es tu cuerpo. Y Dios mío, y separados de ti nada podemos hacer. Yo oro, Señor, rogando luz para nosotros, porque debido al mundo evangélico de estos últimos años, hemos creado un cristianismo individualista, egoísta, centrado solamente en uno mismo. Pero tu palabra nos lo enseña así. Y oramos, Dios mío, que nos des luz en esto, para que no caigamos en la trampa. Y oramos, Señor, que des luz también a todas aquellas personas que en algún momento quizás se congregaban o que tienen esta clase de argumentos, y que nos des sabiduría para hablarles, con la esperanza de que se les vuelva a iluminar su mente entenebrecida. Señor, ayúdanos a valorar tu cuerpo, tu iglesia, en la que tú moras, en la que tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el esposo, que es tu proyecto, que es tu familia, que tú eres el hermano mayor, que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro Padre, y que a través de tu iglesia llevas las buenas noticias al mundo, que somos las manos y los pies de Dios en un mundo que se pierde. Queremos entenderlo cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.